Bienvenidos al curso de histología básica y avanzada. Toca analizar el sistema hepatobiliar y hay que mencionarlo, es de los más sencillos en cuanto a su distribución. De hecho, son considerados sistemas anexos o glándulas anexas al sistema digestivo. Entonces, como tal, este sistema hepatobiliar se consta de tres órganos: el páncreas, el hígado y por supuesto la vesícula biliar. Entonces, dentro de estos tres órganos, el más complicado de todos en cuanto a funcionamiento y estructura, evidentemente, es el hígado. Bien. El hígado es una de las glándulas más grandes que tenemos en el cuerpo, de hecho es la más grande, y tiene una función mixta, como habíamos analizado previamente en la clase de glándulas. Entonces vamos a analizar que también este órgano desarrolla una función muy importante debido a que secreta muchas de las proteínas que se necesitan para tener funciones adecuadas, ¿sí? Muy independiente de las proteínas meras de la sangre. Ellas son sintetizadas por el hígado. Bien. Así también algunos sistemas como los del complemento que tienen una función inmune. Entonces, vamos a analizar con un poco de detalle estos órganos y pues hay que mencionarlo, es de mis sistemas favoritos. Entonces, el sistema hepatobiliar está compuesto por los órganos que ya mencionamos y también por los conductos extrahepáticos que los componen. Le llamaremos los conductos principales o los conductos secundarios según sean los diferentes órganos. Está encargado de la producción de los compuestos enzimáticos digestivos y lo que les mencionaba son glándulas anexas al tubo digestivo. En esta también se incluye el páncreas porque mucha de la producción de él depende precisamente la asimilación de las proteínas y sobre todo de los lípidos. Bien, entonces tenemos aquí al hígado, el cual está compuesto de manera macroscópica por dos lóbulos, el izquierdo y el derecho, siendo el izquierdo el más pequeño y el derecho pues el más predominante. Sin embargo, a fines anatómicos, la lobulación es mucho más compleja y corresponde a la división vascular. ¿Sí? Entonces ahí en ese caso tendríamos 8 lóbulos, pero escapan de los fines de esta clase. El hipocondrio derecho es la zona anatómica del cuerpo donde lo podemos encontrar e incluso palpar, correspondiendo a la parte infracostal, o sea, debajo de las costillas del lado derecho. Ahí es donde se puede palpar. Realmente este no sobresale, está cubierto por las costillas, solamente que en poca predominancia o en poca medida se puede llegar a palpar la zona inferior del lóbulo derecho. Sí, es la única que se puede llegar a palpar. Todo lo demás está cubierto por la caja torácica, las costillas. También por la parte de inferior está limitada por las vísceras abdominales y también está cubierto por peritoneo en las zonas libres, por supuesto. En la superior vamos a encontrar un recubrimiento por músculo esquelético, donde vamos a encontrar precisamente el diafragma. Y de hecho se compone en la cúpula diafragmática, o mejor dicho, el hígado provoca la cúpula diafragmática que podemos observar en las radiografías o también pues incluso palpar nosotros mismos al momento de inspirar. Bien. Histológicamente tiene una constitución más o menos complicada. Lo que sí se complica es la forma de estudiarlo, porque al momento de que realiza dos funciones, tanto endocrina como exócrina, pues radica ahí su complejidad. Sin embargo, en pocas palabras, es una glándula como cualquier otra que hemos analizado, con una cápsula y con un parénquima conformado por cordones de células. Y listo, eso es todo. Ahora, la complejidad ahora aquí incrementa todavía más y también se hace un sistema porta porque recibe gran cantidad de sangre. Si toda la sangre que viene de los intestinos pasa forzosamente por el hígado y posteriormente también el hígado recibe su propia irrigación arterial y venosa. Bien, entonces todos los componentes nutritivos que vienen de la circulación del sistema digestivo no se van a otro lugar. O sea, hay algunos que sí pasan inmediatamente a circulación como la glucosa, pero otros, como todos los nutrientes, se tienen que asimilar y aprovechar y bueno, en cierta forma, procesar
para ser aprovechados por medio del hígado, ¿sí? Entonces, el hígado es la fábrica que mueve metabólicamente a todo el organismo, ¿sí? Quien la activa, evidentemente, son las hormonas, pero quien desarrolla todas esas actividades de sostenimiento, de mantenimiento del sistema en general, es el hígado. Bien, entonces, de fuera hacia adentro encontramos una cápsula que está constituida por tejido conectivo denso y regular. Esta cápsula envuelve a todo el hígado y recibe el nombre de cápsula de Gleason, ¿sí? Posteriormente encontramos una zona de delimitación donde hay algunas células hepatocíticas que se conectan con esos fibroblastos de tejido conectivo. Bien, inmediatamente después tenemos todas estas estructuras eosinofílicas en predominancia, muy eosinofílicas, son de las estructuras más eosinofílicas además de las musculares. Y estas están conformadas, como les mencionaba, por cordones, ¿sí? De hecho se les llama trabéculas hepáticas, ¿sí? O trabéculas de Remack. Dentro de la misma, también aquí no va a haber como tal septos muy visibles en el humano, ¿sí? ¿Se acuerdan que en las glándulas anteriores veíamos que había septos conformados por tejido conectivo que ocupaban lóbulos? En este caso realmente solamente habría uno, pero los septos del hígado, por lo menos en el humano, son muy poco prominentes. Donde sí son prominentes en los animales cuadrúpedos, en los grandes mamíferos, ¿no? Y elefantes, camellos, caballos, todos, los puercos incluso, tienen septos muy prominentes y dan la forma hexagonal, ¿sí? Y de hecho de ahí se toma el estudio de los lobulillos de forma hexagonal, porque en esos animalitos se ve mucho más definida esa morfología. En los humanos se pierde como tal esas estructuras hexagonales, pero de todas maneras se les toma como referencia para su estudio. Y dentro de ellas, en lugar de tener grandes septos, tenemos fibras reticulares que componen los sinusoides. Los sinusoides no son otra cosa más que vasos sanguíneos, en pocas palabras, ¿bien? Y entre los sinusoides, que en este caso serían los espacios en blanco, son los vasos sanguíneos, y se dan cuenta hay muchísimos. Entre ellos van a estar las trabéculas de hepatocitos. Bien, muy bien. El tejido reticular, o bueno, el tejido conectivo de tipo reticular no va a estar entre estos lugares, sino entre el vaso sanguíneo y los hepatocitos. Pero, entonces, bien, aquí tenemos un dibujo de cómo serían. Estos son hepatocitos. Las fibras reticulares están arriba y a los lados, ¿no? Entre cada uno de estos hepatocitos no hay fibras reticulares, a eso se refiere la diapositiva. Bien, entonces, ahora sí, vamos a entrar con la estructura del lobulillo hepático. De manera clásica se ha anatomizado con forma hexagonal. Esto quiere decir que tenemos estructuras clave que nos van a servir de referencia, y en ellas vamos a encontrar dos que son las principales y son las únicas que vamos a poder ubicar. Son las áreas centrales, que son venas centrolobulillares se llaman, y luego las áreas periféricas, ¿sí? Que son las triadas portales, ¿sí? Entonces las triadas portales, como aquí viene en la imagen, se componen por una vena portal, un conducto hepático y una arteria hepática. Bien, entonces esas son las dos estructuras clave que nos van a servir de referencia para encontrar las diferentes estructuras posteriormente. Bien, de forma general, estas dos estructuras sirven de ancla, ¿sí? Siendo el origen las triadas portales y el final las venas centrolobulillares. Bien, ¿en qué obedece esto? Para que empecemos a abordar como tal la morfología hepática. En que la circulación sanguínea va a ir de dirección de las triadas portales hacia la vena centrolobulillar. Y escuchen bien, la circulación, o sea, tanto la circulación que viene del intestino como la irrigación propia llega aquí a través de las triadas portales y se descargan en los sinusoides para ir a desembocar en las venas centrolobulillares. Estas venas centrolobulillares se van a confluir y después estas van a desembocar en la vena cava superior. Por supuesto, de la vena cava superior van al corazón. Bien, entonces estas estructuras, que son los cordones hepáticos o trabéculas,
pues son los hepatocitos y están separadas por los sinusoides, ¿bien? Y todo ello a modo de placas anastomosadas, o sea, literalmente como si tuviéramos una especie de puente colgante, ¿sí?, entre las tríadas portales y la vena centrolobulillar. ¿Va? Muy bien. Entonces, a partir de esta zona, encontraremos que las tríadas portales son una conglomeración de estructuras vasculares y también biliares, ¿sí? Entonces, aquí va a llegar una vena porta, va a llegar una arteria hepática y va a salir un conducto biliar, ¿sí? Porque acuérdense que estas estructuras iban a drenar, estas dos estructuras van a drenar a los sinusoides, es sangre, pero la bilis en ningún momento debe entrar en contacto con esa sangre. Entonces, la bilis va en un sentido contrario, en lugar de ir hacia la circulación sanguínea, va hacia afuera, ¿hacia dónde? Pues hacia la vesícula biliar. Entonces, siguen direcciones totalmente opuestas. Entonces, ahí radica la complejidad del hígado. Bien, entonces esos conductos hepáticos o ductos biliares tienen un epitelio pues característicamente cúbico simple y lo van a llevar hacia los conductos excretores de la vía biliar, ¿sí?, muy independiente de las venas centrolobulillares. En esas zonas donde está la tríada portal, o sea, estas zonas vasculares, vamos a encontrar también algunas estructuras clásicas, como por ejemplo el tejido conectivo que les da el sostén, que se llama pues tejido conectivo laxo, pero los clásicos lo mencionan como espacio de Kiernan, ¿sí?, espacio de Kiernan o espacio intraportal. Bien, ahora alrededor de estos espacios, por supuesto, hay una vaina de tejido conectivo, ¿sí?, que los delimita, y también hay células específicas que están entre fibroblastos y hepatocitos. Ese espacio en el que se van a anclar todos los hepatocitos se llama espacio de Mal o espacio periportal de Moll. Bien. Y pues algunos textos mencionan que en esas zonas son donde abundan los vasos linfáticos, y de hecho pues es la verdad, ¿no? En todas estas zonas periféricas los vasos linfáticos ocupan una región muy importante, y también hay que tener en cuenta que la tríada portal solamente es la zona geográfica, no se vayan por el nombre como tal, ¿eh? Entonces una zona de tríadas portales va a tener clásicamente esas tres estructuras, pero no quiere decir que solamente sean esas tres. Entonces ya vimos que hay vasos linfáticos, pero puede haber más de una vena, puede haber más de una arteria, puede haber más de un conducto biliar. Entonces, realmente tríada portal sería un término equivocado, pero pues se le ha dejado el nombre debido a que pues cumple como tal el reconocimiento, ¿no? Se le ha quedado así. Y también vamos a encontrar terminaciones nerviosas en esta zona, porque hay que recordar que el hígado en su parénquima, o sea, dentro del hígado, no tiene inervación, ¿sí?, no tiene dolor, no siente. Lo que siente es la cápsula. La cápsula de Gleason que mencionamos es la que tiene la inervación y la que duele como tal. Por otra parte, ahora sí vamos a encontrar las partes más complejas del hígado, que es la forma en cómo se estudia para su descripción patológica. ¿Sí? Porque realmente si lo vemos de forma sencilla, pues bastaría con conocer el modelo del ovolillo hepático, que es el hexagonal que vimos anteriormente, en el cual los vértices de los hexágonos o del hexágono corresponden a las tríadas portales y el centro corresponde a la vena centrolobulillar. O sea, por eso es el clásico, porque de ahí nos basamos pues desde el inicio. Pero sin embargo, solamente se enfocaría en un estudio del movimiento sanguíneo, o sea, de la función endocrina. Entonces nos quedaríamos un poco cortos en cuanto a la función y a la descripción. Entonces se implementó otro modelo anatómico que nos permite estudiar ahora la porción exócrina, donde tenemos una tríada portal ahora en el centro, en lugar de las venas centrolobulillares, y en la periferia los vértices son las venas centrolobulillares, ¿sí? Cambiaron de puesto, ¿sí? Y en lugar de ser hexágonos, pues ahora pasan a la mitad de lados, ¿sí? Van a ser unos triángulos, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos, vena centrolobulillar y vena centrolobulillar, y adentro
la tríada portal. ¿Y de qué va esto? Porque en el centro está la vena portal, por eso se llama lobulillo portal. ¿Sí? El centro es la vena porta, o en este caso la tríada portal. Bien, ahora, ¿qué es lo que estudia esto? Pues el movimiento de la bilis. ¿Sí? Acuérdense que en el lobulillo clásico la sangre va de la periferia hacia el centro. ¿Sí? En el lobulillo portal no se basa en el movimiento sanguíneo, se basa en el movimiento de la bilis. Entonces, este es hacia adentro, que es hacia donde va la bilis. Va desde todo el lobulillo, desde la vena centrolobulillar, hacia las venas portales. Hacia allá va la bilis. ¿Sí? Ambos son centrípetos, ¿sí? Solamente que estudian diferentes producciones, diferentes secreciones. La clásica se basa en la endocrina y la portal en la exócrina. Bien. Y por último, la que se utiliza en patología es la del modelo del acino hepático, o también llamado acino de Rappaport. O rapaportiano. ¿Sí? Este se basa en en las dos estructuras, en las venas centrolobulillares y en las tríadas portales, salvo que la diferencia que radica es que no es un triángulo y no es un hexágono, sino un rombo. ¿Sí? Tenemos en una diagonal menor, ¿sí? Ubicadas dos tríadas portales. Aquí estaría una tríada portal y aquí estaría otra tríada portal. Y en la diagonal mayor, las venas centrolobulillares. ¿Sí? Es la que tenemos aquí dibujada. ¿Y en qué se basa esto? Pues como ven en la figurita, se basa en la circulación arterial, ¿sí? No en la venosa. Recordemos que aquí el 75% de la circulación que va a presentar el hígado es venosa. El restante 25% es arterial. Por supuesto, todas las células necesitan arterial. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que tenemos las tríadas portales. Aquí tenemos una tríada portal. Aquí tenemos otra tríada portal. Aquí tenemos una vena centrolobulillar y aquí otra vena centrolobulillar. Entonces, ahorita vamos a dejar de lado un poco el conducto biliar y la vena portal, ¿sale? Y nos vamos a ir solamente al flujo arterial, ¿bien? Entonces, la sangre arterial descarga ahí en los espacios de mol, ¿sí? Y se va distribuyendo a través de la misma, ¿sí? Y descarga en los sinusoides. Y por lógica, la cantidad de sangre oxigenada que cae en esta zona periférica, vamos a ponerlo de rojito para que sea más representativo, ¿no? ¿Sí? La cantidad de oxígeno presente en las zonas más cercanas a las tríadas portales va a ser un poco más dependiente del mismo, ¿sí? Porque va a tener mayor cantidad de sangre oxigenada. Y si se dan cuenta, en la parte periférica, la concentración de oxígeno va a ser muchísimo menor, encontrándose a veces proporciones de oxígeno prácticamente en cero, ¿sí? A comparación de la sangre arterial que está pues en la presión de milímetros de oxígeno pues regular. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender este modelo del acino hepático? La propensión a las células a ser más sensibles al daño por falla de la circulación y también por necesidades de oxígeno. Esto quiere decir que las zonas más cercanas a las tríadas portales, o sea, esta zona que está por acá, es más dependiente de oxígeno y es metabólicamente dependiente de oxígeno en sus funciones. Y la que está en esta zona es más independiente de oxígeno y es más resistente a la ausencia de oxígeno. Por lo tanto, al momento de que haya lesiones hepáticas, por supuesto, las principales zonas que se van a ir invadiendo o van a ir muriendo poco a poco, ¿sí? Así como cuando se va secando una planta, que primero se van secando las hojas de las ramas más expuestas, luego las que van inferior a ellas y así sucesivamente. Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿sí?
para diagnosticar este tipo de enfermedades, evidentemente las principales zonas que van a ser afectadas pues van a ser las que son más dependientes de oxígeno. Y las más resistentes pues van a ser las que están cerca de la zona de la, este, de la vena centrolobulillar, ¿sale? Entonces aquí los libros nos discriminan en estructuras. Vamos a ponerlo en esquema para que se vea mejor. Entonces, miren, vamos a poner aquí nuestras triadas portales en el modelo del acino de Rappaport. Entonces, vena centrolobulillar, vena centrolobulillar. Evidentemente no siempre van a tener esa forma más tan característica del rombo, ¿sí? No son figuras regulares, no somos simétricos en esa cosa. La geometría no cumple esos estándares. Entonces, la zona número 1 es la más dependiente de oxígeno y se las voy a poner en rojito por eso mismo. La zona número 2 es ligeramente menos dependiente de oxígeno, tiene una mezcla de las necesidades fisiológicas de una célula tanto dependiente como independiente, y las células de la región 3 son las más independientes de oxígeno, ¿sí? Son las más cianóticas, las que necesitan menos oxígeno. Entonces, ahí podemos denotar cómo van distribuidas esas áreas de Rappaport, ¿sí? Entonces ahí tienen, vamos a hacer grande esto. Ahí está su triángulo de Rappaport y así se va distribuyendo la sangre. Entonces, si se dan cuenta, se le da el modelo acinar porque pues están confluidas en acinos más o menos oxigenados. Bien, entonces miren, este es el lobulillo que nosotros estamos acostumbrados a ver en la teoría, ¿sí? Que son hexagonales, que se ven los lados, las aristas bien definidas, ¿no? Y el centro, por supuesto. Pero pues en la realidad en el humano no se ve tan remarcado. De hecho, se ven los bordes muchísimo más delgados y no se ve prácticamente ese septo de tejido conectivo. Bien, ahora miren, aquí está la triada portal. Inmediatamente aquí descarga la sangre y va viajando a través de los sinusoides hepáticos. Bien, esta imagen nos presenta dos estructuras importantes, o mejor dicho, dos células importantes. Los hepatocitos, que van en cadenita, unos unidos a otros para formar sus cordones, y unas células que están impregnadas dentro de ellas, que son son células del sistema retículo endotelial, o mejor dicho, del sistema fagocítico mononuclear. Bien, este sistema pues son los macrófagos. Entonces, estos de aquí son macrófagos que están residiendo con las células hepáticas en su membrana basal, por supuesto, y se llaman células de Kupffer, ¿sí? De Kupffer. ¿Sale? Son los hepatocitos. Entonces, miren, decepción, ¿sí? No, a ver dónde están los hexágonos, no se ve ningún hexágono, ¿sí? Así es como se alcanza a notar como tal la morfología dentro de la misma laminilla. Si se dan cuenta, difícil que notemos esos hexágonos. Ahora miren, lo que sí necesitamos ubicar pues son las estructuras, por eso es que se les denominó así, para que tengamos las referencias. Entonces, donde encontramos esta zona, ¿sí? Donde encontramos esta zona y esta zona, ya tenemos los dos puntos de referencia. Este de aquí es una vena centrolobulillar y esta de acá es una triada portal. Bien, ¿cómo sabemos que es una triada portal? Porque tiene bastantes elementos dentro de la misma, ¿sí? Entonces aquí tenemos una vena, aquí tenemos una arteria y este de aquí es un ducto biliar. Vamos a verla más de cerca. Entonces, miren, aquí se puede ver este ducto biliar, aquí se puede ver una arteria, aquí se puede ver la vena. Y no son las únicas, aquí podemos ver otra arteria y por acá podemos ver, no, pues prácticamente ya son todas, ¿sí? Esta pequeña estructura que está en su periferia es el espacio de Kiernan, ¿bien? Bueno, todo este de aquí es el espacio de Kiernan. El espacio que señalé anteriormente es el espacio de Moll, ¿sí? Como tal, la periferia. Ese sería el espacio de Moll. El que está dentro del espacio de Moll es el espacio de Kiernan. Bien. Ahora, noten la importante cantidad de vasos sanguíneos que hay en su periferia. ¿Ya vieron? Aquí descarga uno, aquí descarga otro, aquí descargan más.
y por aquí se alcanza a ver cómo descargan más, ¿sí? Entonces toda esa circulación, tanto venosa como arterial, se va juntando, siendo esta estructura proximal es la más irrigada por sangre arterial, ¿sí? Lo que les mencionaba, la zona 1 de Rappaport, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos otra muestra, otra morfología de las triadas portales. ¿Sí? Aquí está una arteria, aquí está un conducto biliar y por aquí tenemos otra arteria y esta es la vena central o vena porta de la triada de la triada de Gleason, también se llaman triadas de Gleason o triadas portales. ¿Ven? Y aquí podemos ver la vena centrolobulillar. Como pueden ver, aquí es donde va a ir descargando la sangre, ¿sí? Y esta sangre pasa a la circulación sistémica. Muy bien. Vamos a dejar la clase hasta aquí y vamos a retomar como tal las estructuras para describirlas y poder identificarlas más fácilmente. Muy bien.